Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud que no pretende reemplazar una consulta médica, ni es un programa de medicina alternativa ni de naturismo. Este es un programa que integra todas las especialidades médicas para hacer de la salud algo más humano, más de ustedes, algo más preventivo. Este programa ustedes lo pueden ver a través de Nación TV o NTV, lo pueden ver a través de Teleislas en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, lo pueden ver a través de Telepacífico a las 12 del día y los fines de semana a las 2 de la tarde, y lo pueden ver en Telecafé a las 6 de la mañana y a las 7 de la noche. Yo quiero empezar este programa hoy para que entiendan el proceso de la enfermedad, para que conozcamos qué es lo que la enfermedad nos quiere contar, para que nosotros nos demos cuenta que la enfermedad no es un síntoma. Me dolió la cabeza. ¿Eso será una enfermedad? ¿Quién sabe? Posiblemente sea un síntoma. Pero cuando entendemos la enfermedad en un contexto integral que nos está mostrando una serie de manifestaciones clínicas, ahí es donde nosotros, a través de esa historia, de ese contacto médico-paciente, podemos hacer un diagnóstico. Porque si la enfermedad fuera a manejar un síntoma, yo podría en 8 días contarles a ustedes cómo manejan el libro Vademecum, que están en muchas droguerías, y todos ustedes podrían ser médicos en 8 días. Porque en esos libros simplemente dice hipertensión y aparecen 50 medicamentos. Dice diabetes y aparecen 50 medicamentos. Y así aparecen todas las enfermedades y todo lo que se puede utilizar para cada enfermedad. Mi pregunta, ¿eso es medicina? No, eso es tratar de tapar un síntoma. Y perdónenme en lo que voy a decir, pero por eso muchos de ustedes terminan siendo tratados en las droguerías y tiendas naturistas. Lo que es peor, al punto que llegan a esos sitios con las fórmulas que de pronto han recibido de sus médicos, que han sido muy acuciosos en hacer un diagnóstico, y allá se las cambian. Y allá por vender un productico y ganarse una comisión y demás, entonces logramos cambiarle la fórmula a la señora. Entonces no lleve este porque es que este es más barato, o este es 2 por 1, no sé qué. Es de otro laboratorio, no sabemos cuánta la concentración, y terminan ustedes complicados. Entonces, el contexto de la enfermedad va mucho más allá. Por eso yo voy a contar durante hoy en este programa unas historias clínicas, cosas buenas que ustedes deben de conocer acerca de la enfermedad. Porque hoy les voy a hablar de enfermedades autoinmunes. ¿Qué es eso? Cómo mi propio cuerpo me está atacando. Es como cuando a un computador le entra un virus y ese virus empieza a comer toda la información del computador y se empieza a perder todo y el computador se puede dañar. Eso mismo pasa en el cuerpo humano. Resulta que las defensas se alteran, se dañan y nos invaden y empiezan a atacar las articulaciones, los riñones, atacar el corazón, atacar todo, y nos van destruyendo. Enfermedades es decir, de nosotros, autoinmunes. También que hacen parte de enfermedades del colágeno. Y en ellas aparecen enfermedades como la artritis, como la fibromialgia, como la esclerodermia, como el síndrome de Raynaud y muchas más. Pero una muy conocida, que a la cual la gente le teme mucho porque realmente es delicada y peligrosa, que se llama el lupus eritematoso. Cómo nos empieza a atacar, cómo nos empieza a destruir, cómo empieza a acabar con el cuerpo humano. Pero ella se manifiesta con muchos síntomas. Entonces puede ser que la señora diga, no, se me pusieron los cachetes en forma de mariposa y muy colorados. Y se fue para la droguería y le mandaron una crema. Y resulta que era que esto nos estaba contando qué estaba pasando adentro. Entonces empiezo a taparla con la crema. Es decir, que voy en el carro, se le prendió un bombillito y me está avisando que se me va a acabar la gasolina, o que se me le dañó el motor o que el aceite, y le pongo un esparadrapo y lo tapo, una crema. O la persona empezó a tener dolores articulares y entonces se fue a buscar la pastica milagrosa.
Y ahí quiero hacer énfasis, cuidado con unas pasticas milagrosas que venden en muchas tiendas naturistas, que las venden al escondido sin registro INVIMA, que dice que son de Cuba o de Venezuela, que no son de allá, que las hacen en un garaje en cualquier parte y que quitan el dolor inmediatamente y son 2 frasquitos. Y están acabando con los riñones de la humanidad porque la gente, claro, se les quita el dolor, le dicen que es natural, un producto natural no quita el dolor ahí mismo. Se toman las pasticas y están combinando prednisolona con meloxicam, con medrol, con una cantidad de cosas y claro, acaba con los riñones de la persona y le quita el dolor, gravísimo. Entonces tiene el dolor y se toma unas pasticas. Y así empieza todo ese proceso de síntomas que si no se pueden unir con un buen diagnóstico y exámenes de laboratorio y exámenes de imágenes, es imposible hacer un diagnóstico. Por eso yo quiero ir a este corte de comerciales para que ustedes vean esta historia clínica. Ya regresamos. Quiero compartir con ustedes esta historia clínica que es común. Esto es lo que vemos a diario. Sabe que cuando yo tengo personas que sufren de depresión y que no quieren vivir y que qué pereza la vida, yo siempre les digo, vea, qué bueno que estuvieran conmigo un día en consulta y con todo el equipo de médicos se pusieran un delantal y escucharan historias para que tuvieran realmente un motivo por el cual gritar, no llorar. Estamos aquí en uno de nuestros consultorios que son muy biológicos, muy naturales para hacer de la medicina algo como esto, que la gente se destensione ese proceso de enfermedad. Y tengo a Nora Luz, que es una paciente que vino a consulta y le pedí el favor que nos compartiera su historia clínica. Gracias por estar con nosotros y cuéntanos de tu historia. Buenas tardes, mi nombre es Nora Luz. Desde hace 1 año, 5 meses estoy diagnosticada con lupus eritematoso sistémico. Empecé con mucho cansancio, salía al sol y me afectaba demasiado, tenía mucha rigidez, me dolían mucho las articulaciones, mantenía con mucho sedentarismo, hasta que viéndome tan enferma, yo fui y consulté por medicina, por urgencias, y allá me dijeron que tenía que el chikungunya, porque yo me brotaba todo el cuerpo, me daban fiebres muy altas, de 40. Y allá me dijeron que no, que eso no era. Al último me mandaron para donde el reumatólogo y allá me dijo que yo tenía un lupus eritematoso después de que me mandó los exámenes. De ahí seguía muy mal, que no, que eran crisis lúpicas, me llevaban al hospital y me devolvían para la casa. Resulta y sucede que ahorita en marzo del año pasado, hace 1 año, me dio una crisis lúpica muy grande. Cuando estando yo en el hospital, me dio un infarto, porque el lupus me atacó el corazón. Me dio un infarto estando allá y se me pegó una bacteria llamada Cirratia. Estuve hospitalizada 1 mes y medio, estuve con pañal, reducida a una cama durante 2 meses y medio, me tenían que lidiar, fue muy horrible la situación que viví, se me ponen las manos que no las puedo mover, me mandaron para psicología porque me dio muy duro. Y el psicólogo lo que me dijo fue que no me quejara tanto, y que siguiera pues mi vida normal. Presento pérdida de cabello mucha, me da mucho pérdida de memoria, estoy perdiendo mucho como la memoria, mantengo con diarrea, vómito, fiebre, pues el lupus ha hecho muchos cambios en mi vida, doctor. ¿Cuántos años tienes? Tengo 29 años. Y entonces te era una niña aliviada. Tú tienes hijos, ¿cierto? Sí, tengo 2 hijos. Era súper aliviada, no me dolía nada, pero empecé con un cansancio, dolor en las articulaciones, fiebres que no sabía el por qué, y iba y nunca me decían de qué, solo, ¿qué tiene? Dolor de cabeza, esto, no, hace que eso es un virus normal. Y siempre pues como con el problema, hasta que ya al último me diagnosticaron con lupus eritematoso sistémico. Y en un año que lleva con el proceso, usted terminó con infarto, Sí, con pañales, sí. inválida, todo. Horrible, sí. Terminé postrada en una cama y pues
En un año me ha hecho muchas cosas. Hace poco estuve hospitalizada porque me dio una infección intestinal. He estado botando toda la flora intestinal hace 4 meses. El hijo menor tiene 5 años. Tiene 5 años. ¿Hay alguna origen, algo que usted diga, por qué sería que a usted le dio todo eso? ¿O porque usted algo ataca a vos? ¿A qué le achaca esa enfermedad? Al estrés. Porque yo iba como muy estresada y a medida que yo iba estando estresada sentía como que el cansancio, pero así que se la deba de pronto a algo que mi familia o no, la verdad no relaciono. Y como usted no mejoraba el dolor, entonces le dijeron que eso era de psicología. Sí, que ya era psicológico y fui donde el psicólogo y el psicólogo me dijo que no me quejara tanto, que siguiera mi vida y que cuando entraba con episodios lúpicos muy horribles, que era dolor, a veces rigidez, que uno no se puede ni mover, no se para de la cama porque el lupus eh, también viene con artritis reumatoide. Entonces yo no me movía ni nada y ellos me decían, no, eso es una crisis lúpica, váyase. Entrar al hospital, váyase. Cuando ya me dio el infarto, ahí sí vieron que realmente tenía era algo que el lupus me estaba atacando y ahí sí tocó, mejor dicho, casi morirme para que me hubieran atendido en el centro médico. Y entonces cuando yo hacía la presentación del programa les decía que la enfermedad es un rompecabezas, es un partido de ajedrez. ¿Será que yo puedo jugar un partido de ajedrez con usted que tiene 16 fichas y yo tengo dos? En otras palabras, ¿será yo que puedo tratar a esta paciente cuando le digo, dígame nomás una o dos cosas de las que tiene? Doctor, pues que mire la lista que le traigo. No, 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 dígame una o dos. Yo creo que el que estudió medicina y hace eso no debería tener diploma. Porque es que cómo va a hacer uno un diagnóstico de un cuadro clínico, de un diagnóstico, si no tengo todas las bases sintomáticas del paciente. O de pronto no puedo dar el diagnóstico, entonces le digo, no, es que usted es de psiquiatría. Entonces yo hablo con los psiquiatras y me dicen, estamos encartados, porque nos mandan y nos mandan pacientes con unas enfermedades rarísimas que nada que ver con la psiquiatría, pero como no encajan en un diagnóstico a ese médico, entonces es de psiquiatría. Les explicaba un poco del lupus eritematoso, las enfermedades del colágeno, de las enfermedades autoinmunes. Tras de cámaras me están acompañando, no puedo voltear la cámara porque el consultorio es pequeño, pero tengo varios pacientes que nos están a nuestro lado, personas que han venido de Cúcuta, de Bucaramanga, de otras partes a las limpiezas de colon, pero también están los médicos con nosotros y a ellos, como siempre lo hago en consulta, yo he tomado una decisión médica, yo no volví a atender pacientes solo, siempre pido ayuda de más médicos porque tengo claro que 2 ojos ven menos que 4 y que 6. Y me gusta tener qué opinan los otros médicos para hacer un diagnóstico. Hablemos un poco brevemente de las enfermedades del colágeno. Yo explicaba esa parte inmunológica y de lupus. Está a mi lado el doctor David Cubillos, Javier Rodríguez, Germán Ruiz, el doctor Juan Pablo Herrera. Bueno, pues la cuestión con estas enfermedades, sobre todo, digamos, hablando del lupus, se entiende que es una enfermedad de una distorsión genética donde afecta uno o varios genes. Esos genes tienen la capacidad de activarse o no activarse durante la vida. Estos genes lo que hacen es alterar de una manera el sistema inmunológico para que pase algo que es gravísimo, ¿no? O sea, que nuestros sistemas de defensa, lo que nos permite relacionarnos con el medio ambiente, lo que nos permite defendernos de microorganismos, de toda esta cantidad de noxas o de cosas que nos están afectando, se vuelva contra la persona. Entonces, la persona empieza, el sistema inmunológico de la persona empieza a reconocerse como extraño. La gravedad de la enfermedad depende de cuántos tejidos, para decirlo de una manera sencilla, de cuántos tejidos el cuerpo reconozca como extraños, y de ahí los síntomas. Entonces, si reconoce como extraño al músculo, empiezan a haber dolores musculares, miositis. Itis significa inflamación. Empieza a haber cansancio, agotamiento, porque afecta también, digamos, los forros de los músculos, que son las fascias, y así se afecta, puede afectar la piel, y tiene diferentes formas de presentación, como en un disco, como en unas manchas, como en un brote, como en el caso de ella. Puede afectar, en ese caso, digamos, las fiebres
también son una manifestación del sistema encendido en contra de algo que no encuentra, pero que ya lo identificó, y recordemos que está identificando a un tejido como extraño. Puede afectar cualquier tejido del cuerpo. Obviamente hay unos tejidos que son vitales, por ejemplo, con respecto al lupus, cuando afectar el riñón es de las cosas más graves que hay, porque eso es lo que se encarga que la persona acabe poco a poco con su vida. Afecta la bolsa que forra el corazón, afecta el músculo cardíaco, o afecta, como les digo, cualquier tipo de tejido, y de allí también vienen los diferentes tipos de exámenes. Entonces son los principales. En la lista están los anticuerpos antinucleares, que son, digamos, los que más pueden dar el diagnóstico, y otra cantidad de exámenes hacia abajo. Bueno, vamos a ir a este corte de comerciales porque ya entramos en la parte diagnóstica. Porque ella sí pudo haber llegado con una cantidad de cosas y uno dirá, ¿y qué será esto? ¿Y qué exámenes y demás? Vamos a contarles por qué es importante esto para un diagnóstico. Ya regresamos. Estás viendo Conexión Vital. La obesidad no es un problema estético, es un problema grave de salud. Con el kit adelgazante Dr. Rojas, pierda esos kilos de más. Inicie su tratamiento con Desintol para desintoxicar el cuerpo. Slim para quemar grasa localizada. Weight Grass para reducir el apetito. Alcagras para limpiar el hígado. Vinagre Dr. Rojas para evitar la absorción de grasas saturadas. Sacaridix para metabolizar los azúcares. Y Master Fibra para prevenir el estreñimiento. Para bajar de peso sin efectos secundarios, kit adelgazante de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La exposición a los rayos solares provoca manchas, envejecimiento prematuro y otros problemas en la piel. Con Neutrasol, bloqueador solar, evita estas indeseadas marcas gracias a sus extractos naturales que logran proteger la piel hasta 60 veces más de los rayos UV. Y en la noche usa Clarifit, que gracias a su composición natural logra una despigmentación, rejuveneciendo la piel mientras duermes. Cuida tu piel con Clarifit y Neutrasol, de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Espasmos, golpes, dolores musculares y articulares tienen solución. Con Fisiodol, potente gel caliente enriquecido con extractos naturales de piña, mentol, apitoxina, arpagofito, capsicum y castaño de India. Provee una rápida y efectiva acción antiinflamatoria y calmante. Fisiodol, de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Semillas de chía, espirulina, amaranto, moringa y quinoa. Todo esto y más lo contiene Vitamin, proteína vegetal orgánica que suple la necesidad energética diaria y mejora la masa muscular. Libre de lactosa, libre de gluten, libre de soya, libre de glutamato monosódico. Ideal para todo tipo de personas. Vitamin, de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Alcachofa, manzana, sidra. Se transforman en vinagre, un elemento importante en los procesos de desintoxicación, en pérdida de peso, un suplemento para el sistema inmunológico. 2 cucharadas en un vaso con agua antes del almuerzo se convierten en el suplemento al kit de pérdida de peso. Ahora en tiendas naturistas. Continúas viendo Conexión Vital. Y después de esto entonces llega el paciente con una Biblia, con un libro aquí lleno de exámenes, pero gracias a esto pues uno puede hacer un diagnóstico, porque como dicen las abuelitas, yo no puedo atisbar qué tiene ella, con toda seguridad ella va y le cuenta esto en cualquier droguería a una persona y sale formulada. Lo que es peor, aquí nos han llegado personas, hicimos una vez un ensayo con una persona con un síntoma y llegó con 63 fórmulas distintas.
que le dio la amiga, la tía, el vecino, las del nochero, las que le lava el carro, porque en medicina ocurre algo muy típico. Todo el mundo sabe medicina, todo el mundo formula, todo el mundo pone y todo el mundo quita. Y les aseguro que si a uno se les va el carro, uno no los lleva para donde el panadero, los lleva donde el mecánico. Pero infortunadamente nos enfermamos y cuando llegan los pacientes a nuestros consultorios, todo el mundo lo ha tratado. Usted nos estaba contando una historia ahí de sus defensas, de por qué usted terminó en silla de ruedas y con pañales y que se aumentó mucho de peso. ¿Cómo fue todo ese proceso? El proceso fue porque, no, primero me intoxiqué yo sola, porque a mí me dolían mucho las articulaciones, no podía ni pararme ni nada. Entonces yo opté porque cada que iba por urgencias me mandaba betalmetasona. Entonces yo dije, no, esta inyección es súper buena junto con el diclofenaco. ¿Quién se las mandaba? El médico me las aplicaba cuando yo iba por urgencia, entonces eso me paraba y eso me ponía súper bien, la mujer súper bien. Entonces yo ya decidí, porque como cada día por medio me tenía que ir por urgencias, por el dolor, por todo, entonces yo decidí ya no ir más al hospital, sino que automedicarme y yo me aplicaba 2, o sea, una de betalmetasona y una de diclofenaco diarias. Me hinché horrible y me llené de un brote en la cara, por decir acné, en toda la cara me intoxiqué horrible. De ahí, después de esa intoxicación, al médico le pareció que me debía mandar prednisodona, que es un corticoide, y el corticoide lo que hace es, a mí personalmente me hincha. Y yo pesaba 64 kilos y aumenté a 89 kilos. 90 kilos. Obesa, sí, muy obesa, demasiado obesa. Bueno, entonces el doctor Juan Pablo veía los exámenes y hay unas cosas que nos dicen a nosotros qué puede ser lo que tiene. Que es que un examen de azúcar, bueno, nos está contando que el páncreas, algo pasa. Pero hay unos exámenes que nos pueden decir a nosotros qué es lo que pasa con el sistema inmunológico, cómo nos está atacando, cómo nos está autodestruyendo, doctor Juan Pablo. Sí, es muy importante en las enfermedades autoinmunes. Hay que hacer un esquema de rastreo de cómo está y cómo está actuando en las personas. Entonces hay que mirar cómo está el riñón, hay que mirar cómo está la filtración del riñón, hay que mirar cómo está la parte cardiovascular, empezando pues por un electrocardiograma y si es necesario pues otras pruebas funcionales cardiovasculares. Desde la parte inmunológica hay que empezar por un cuadro hemático, cómo es el perfil del hemograma, cómo están los leucocitos, qué leucocitos o glóbulos blancos están alterados o no están alterados. La proteína C reactiva, que es una sustancia simplemente que mide si hay una inflamación en el cuerpo, a grandes rasgos. Y es muy importante y es muy positiva en los procesos autoinmunes. También hay que ver los antígenos antinucleares, que son los que el doctor David explicaba ahora, que es cómo el cuerpo no reconoce su propio cuerpo y ataca el propio cuerpo, por decirlo en términos más claros. Hay que hacer un rastreo de todos los sistemas, hay que evaluar todos los sistemas porque puede atacar cualquier parte del cuerpo. Entonces, dependiendo de donde sea el síntoma, hay que evaluar detenidamente. También es... Perdón, doctor Juan Pablo, ahora que está usted hablando de métodos diagnósticos, nosotros siempre nos apoyamos con todas las ayudas diagnósticas y profesionales para poder uno orientarse en el tratamiento. Muchas personas terminan diciendo, vamos a buscar medicinas biológicas o complementarias, mal llamadas alternativas, porque es que lo que aprendimos en la medicina ortodoxa es que esta paciente, como está, pues estaba siendo bien manejada. ¿Por qué? Porque le estaban, pues si no la hubieran manejado así de bien, seguramente todavía estuviera pues en una silla de ruedas o con pañales o tuviera una gran cantidad de problemas. Es decir, que hay una respuesta positiva, pero ella empieza a tener ciertos efectos secundarios. Y ahí es donde ella dice, ¿qué más pudiera hacerme? Y ahí es donde nosotros empezamos a decir, sí, somos médicos ortodoxos y tenemos una formación donde sabemos que el paciente necesita, como el caso de ella, que le entró una bacteria porque se le bajaron las defensas, hay que darle antibióticos, que tuvo un problema de dolor severo, pues hay que manejarle eso y su sistema inmunológico. Eso, tenemos claro el concepto de la medicina ortodoxa, pero hay que buscar ese tipo de ayudas
complementarias, de ayudas o de terapias biológicas. Doctor Fernando Calvo, si me hace el favor y entra acá también al set, porque es muy bueno que la gente, usted es una de las personas que tiene una experiencia muy grande y nos aventaja en algunos añitos a nosotros con el tema de la medicina ortodoxa, que ha sido un campo grande suyo, pero en el caso del lupus se habla mucho de terapias complementarias que uno podía tener en el caso de esta paciente que ha sido muy bien manejada en el caso médico, pero que estaba haciendo efectos secundarios muy grandes y que estaba haciendo efectos, digamos, que alteran a la persona. Venga, pase por acá, doctor, que estamos aquí. Yo nunca edito estos programas, los hacemos en vivo, desde el corazón. ¿Qué más se le podría ofrecer a estos pacientes con este tipo de enfermedades del colágeno autoinmune desde las medicinas biológicas? Bueno, Jorge, yo pienso que el gran campo y en el cual la medicina biológica ha hecho sus grandes aportes ha sido precisamente en este tipo de enfermedades. Nosotros tenemos conciencia y sobre todo los médicos ortodoxos y los alópatas, somos conscientes de este tipo de trastornos y sabemos que es un trastorno que se presenta en el cual el sistema inmunológico se vuelve y ataca el propio organismo. Eso es como lo famoso caso que está ocurriendo en nuestro país con los famosos falsos positivos. Es un falso positivo precisamente lo que está ocurriendo con las enfermedades de tipo inmunológico, ¿cierto? En el cual el organismo reconoce lo propio que tiene. Entonces, los medicamentos que utilizamos dentro de este tipo de terapias, lo que nos ha enseñado la facultad y lo que nosotros aprendimos durante la facultad es disminuir y bajar el nivel inmunológico de ese paciente y la respuesta inmunológica. Nosotros vemos que la respuesta ante este tipo de medicamentos es rápida y funciona y el paciente de pronto sus lesiones de piel, sus lesiones renales o su dolor pasa, pero el problema está ahí escondido, como funcionó. Vuelvo nuevamente yo con el caso de los falsos positivos. ¿Cuántos años tuvimos el caso de los falsos positivos sin que eso explotara? Y ahorita ha explotado y ha sido un caos el que se ha generado. Igualmente estamos viendo lo mismo con las enfermedades de tipo inmunológico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Precisamente volver nuevamente a nuestra escuela, volver nuevamente a nuestros estudios y estudiar la inmunología del paciente, estudiar cómo es su sistema inmunológico. Y cada respuesta inmunológica del paciente es muy natural, así como tenemos respuesta de tipo inmunológica general, en el cual hay una respuesta dependiendo del tipo de paciente, dependiendo de lo que se necesite el paciente, también hay una respuesta de tipo inmunológica local que depende del medio, depende de la herencia, depende de dónde esté, depende de la alimentación, de su estado de ánimo, y eso es lo que nosotros no hemos tenido en cuenta dentro de la medicina alopática. Entonces, los medicamentos que nosotros utilizamos es precisamente por eso. O sea, es que en cabeza de quién, como yo le digo a mis pacientes, o sea, porque hay pacientes que me dicen a mí, doctor, es que yo me curé o yo conocí un señor que se curó de cáncer o que se curó de lupus tomando sangre de gallinas. Yo le digo, bueno, eso es algo muy folclórico, pero en cabeza de quién piensa uno que no es el propio organismo que hace su respuesta inmunológica y se cura, y no es la sangre del gallinazo el que va a curar a ese paciente, sino que es su respuesta inmunológica y dependiendo de la forma en que nosotros actuemos en ese organismo. Por eso concluyo esta fracción diciendo que no hay enfermedades, hay enfermos. Vamos a este corte comerciales. Y yo sé que esto es un tema que genera muchísimas preguntas. Muchos de ustedes dirán, ¿y qué será un lupus? El otro dirán, eso es una enfermedad grave. El otro ya buscó en el computador. Y como yo digo, hay lupus así y hay lupus así. Ella lo tuvo muy grave. Y uno dice, pero uno la ve chévere, bonita, y la ve, está en el proceso y tal. Cómo el cuerpo tiene toda esa capacidad de reparar y de responder ante el proceso de la enfermedad, como decía el doctor Fernando. Es el sistema inmunológico de ella, ya respondió de esa manera. Hay otras que se manejan con cositas. Hemos visto unos resultados increíbles en pacientes que se están haciendo apiterapia, que es con abejas, y nosotros a los pacientes con lupus siempre le hacemos apiterapia, que es un proceso que no es empírico y que tiene mucha investigación. Es más, los invito para que buscan, hay un link en YouTube para que sacaron las investigaciones de la apiterapia en el SIDA. Y esto no lo hicieron en un garaje, no, universidades de México y Canadá con ciencia. Entonces uno empieza a hacerle terapias complementarias a los pacientes.
Y cuéntenos qué ha sido toda esa experiencia, qué es lo que más le preguntan, qué es lo que usted más ha aprendido, qué le puede compartir a los televidentes acerca del lupus, porque como tenemos tantas personas tras de cámara, querrán preguntar también ahora sobre este tema. Pues realmente he tenido muchas experiencias porque a mí me preguntan, bueno, ¿y qué es lo que usted tiene? Lupus, ¿y qué es eso? Porque hay muchas personas que no tienen conocimiento de esta enfermedad. Experiencias, muchas, me ha enseñado a ser más persona, uno vivir, pues adaptarse a una enfermedad que le dicen a uno no tiene cura o sea, ha sido muy difícil, pero uno aprende a vivir con ella. Eh, Usted ahorita me decía que la medicina me tiene parada, sí, pero hay otra cosa, que yo ya voy que para quimio, que porque los medicamentos han sido fallidos, los otros, porque usted hoy me está viendo aquí bien, por lo mismo, porque tengo una dosis de corticoide muy alta. Entonces eso es lo que voy. Ya voy para una medicina que es oncológica, que es una quimio. Entonces pues por eso busco de ayuda a personas como usted. Decía Fernando ahora que usted tuvo un problema emocional, que usted tuvo un tema que fue duro y que de pronto eso pudo haber sido la que le desencadenó eso. Podríamos chismosear un poco de esa parte. Claro, yo les cuento. Bueno, y perdonan pues si lloro. Yo tengo un hijo con una condición diferente. Él es enanito. Pues aparte ha vivido un ciclo muy... en enfermedades muchas. Ha sido un niño operado y yo me estresé demasiado. Y yo pienso que de pronto debido al estrés y el manejo que yo le daba a la situación con Juan Camilo, quizás eso pudo haber hecho que a mí se me hubiera despertado la enfermedad o no sé cómo llamarlo. Y cuando usted empieza en ese estrés y empieza con todos esos dolores y esos procesos de lupus como tal, la reciben y le reciben con otro diagnóstico que no tiene cura, ¿cómo se enfrenta a esa situación? Fue muy difícil y es muy difícil porque yo todavía no he hecho como ese duelo de saber que tengo un bebé con una condición diferente y saber que tengo una enfermedad que me dicen los médicos pues que no tengo cura, ¿cierto? Pero todavía estoy haciendo el duelo y lo que les contaba ahorita, me mandan para donde un psiquiatra y me dice que no me quede tanto por dolores que nadie sabe que realmente son fuertes y que como el dicho, una artritis es horrible. Si el lupus lo es, la artritis peor también porque no lo deja ni mover a uno. Entonces son cosas llevaderas y por eso les decía que el estrés me despertó de pronto la enfermedad, el estado de ánimo. Y todavía los tengo unos estados de ánimo muy horribles. Decaigo mucho, pero vuelvo y me levanto por esos hijos. ¿En su casa alguien ha tenido lupus o su familia o alguien que tenga relación con esa patología? No, doctor, no. Pues yo siempre he dicho que he escuchado una entrevista de mi hijo hace poco en una emisora que le hacían y él decía, es que en la universidad uno aprende unas cosas, pero realmente cuando uno se gradúa de médico es cuando adquiere el conocimiento médico. Cada cual decide su proceso de estudio e investigación. Y yo vivo muy feliz cuando estoy acá en los parques de la salud porque para mí he visto es que esto se volvió una universidad y un aprendizaje. Porque entonces la pregunta es, en el libro de medicina interna decían que entonces si una señora de 27 años, 29 años, que tuvo un niño con un problema de desarrollo, de enanismo, pueda desencadenar un lupus. Pues esto es una crítica personal y constructiva. Y entonces la mando donde el psiquiatra y le digo que no se queje tanto porque tan mimada usted con esos dolores. Entonces mire cómo se empieza a dificultar el concepto de la terapia, del diagnóstico y demás. Y por eso pues yo quiero que sean todos mis compañeros, los médicos con quienes atiendo a los pacientes, quienes nos den ese proceso de opinión.
doctor Alonso Cárdenas. Bueno, doctor Rojas, lupus quiere decir lobo. Y quiere decir lobo porque una de las características que tiene es una mancha que se forma en la cara en forma de mariposa. Mancha que no se la veo yo a usted. Entonces yo de entrada dudo mucho que usted se le pueda catalogar como un lupus. Me parece que ese diagnóstico nosotros no tratamos exámenes de laboratorio. Hay pacientes que tienen exámenes de laboratorio pésimos y el paciente está bien. Y hay pacientes que tienen exámenes de laboratorio exactamente normales y el paciente está supremamente enfermo. Entonces no se le puede catalogar, no se le puede rotular en este momento clínicamente como un lupus. Ahora, la otra situación que se presenta es que el lupus es una enfermedad autoinmune y arranca de un tronco común. Por ejemplo, la artritis reumatoidea, por ejemplo, la esclerodermia, son enfermedades del colágeno de tipo autoinmune. Cuando hablamos de inmune, sistema inmunológico es el sistema de defensas, como decía el doctor Fernando Calvo, es el sistema de defensas que ataca tejidos propios del organismo. Y hay un error generalizado en una cantidad de medicamentos, tanto químicos como naturales, que le estimulan a usted el sistema inmunológico, el sistema de defensas. Resulta que el sistema inmunológico debe estar afinado como una cuerda de violín. Es decir, si la cuerda está muy templada, el violín suena mal. Y si está destemplado, peor, ¿cierto? Tiene que estar en un punto exacto de afinamiento. Entonces, si está muy afinado, le puede dar un lupus, una artritis, ¿cierto? Si está desafinado, le puede dar un cáncer, una tuberculosis. El sistema no está en suprimir el sistema inmunológico, sino en modularlo. Y para eso hay cosas, por ejemplo, el ozono es un gran modulador del sistema inmunológico. La procaína en terapia neural es un gran modulador del sistema inmunológico. Y oiga bien la palabra, modulación. No incrementarlo ni subirlo, afinarlo. Es muy importante que todos ustedes empiecen a mirar el concepto integral que se le puede ver a un paciente con un cuadro clínico. Porque lo que decía Alonso sí es una reflexión. ¿Estamos manejando un diagnóstico o estamos manejando esta paciente que tiene un cuento emocional, familiar, social, económico, conyugal, todas esas situaciones? La pregunta es, ¿será que ella hubiera hecho ese mismo cuadro clínico si no hubiera tenido el niño con ese problema? ¿Cómo hubiera reaccionado ella? ¿Su sistema inmunológico se hubiera manifestado de otra manera? Entonces, sí, si entendemos el paciente con sus síntomas, pues uno podría manejar el síntoma. Porque cuando ella ya tiene el diagnóstico, desde la parte clínica, pues ella es curiosa y también se fue a leer. Pero ya de una vez le dijeron, es que esto no tiene cura. Ya, te cerraron la puerta, no tiene cura, no hay nada que hacerle. Y como realmente no ha ido como tan bien con los medicamentos, entonces ahora vamos a empezar con quimio. Y entonces es muy importante que ustedes entiendan todos estos procesos terapéuticos. Vamos a ir a este corte comerciales para que hablemos de todo ese concepto integral. Ya volvemos. Estás viendo Conexión Vital. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Gel Caléndula, un producto que mezcla castaño de indias, amamelis, llantén, sábila, caléndula, un producto en la enfermedad varicosa, hemorroides, dolor de pierna, quemaduras solares, quemaduras de radiación en cáncer, un producto que consiguen en tiendas naturistas y droguerías, de la línea de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Sacaridis es un producto nuevo en el mercado que combina cromo, zinc, vitamina B6, que son minerales importantes para el funcionamiento del páncreas y del hígado. Un complemento importante en pacientes con diabetes, con sobrepeso y con trastornos metabólicos. Además, un gran complemento en el manejo del cáncer. Sacaridis en tiendas naturistas.
Que tu apetito no te traicione. Aliméntate bien. Come lo justo con Sambo. Healthy América. Esta es alcachofa, de ella sale alcagraz. Y este es el hígado, y para él, alcagraz. A la alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación. Además, su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa, pregunte por alcagraz, de Medicamentos Dr. Rojas. Un producto natural para ayudar a los hombres con su próstata, desinflamándola y previniendo el cáncer, es Bioprosit. Y para las mujeres con sus desórdenes menstruales, miomas y prevención del cáncer del útero está Gincom. Medicamentos naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Esta es la familia de los arándanos o berries. El azul es el bilberry en casos de cataratas, glaucomas y retinopatía diabética. El amarillo es el cranberry para el sistema urinario, cistitis, infecciones urinarias. Y el rojo es el goji, que contiene más vitamina C que todas las frutas y es un potente antioxidante que ayuda a elevar las defensas del organismo, previniendo muchas enfermedades. Los berries, Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Continúas viendo Conexión Vital. Y entonces estamos en todo ese proceso terapéutico, pero si bien es cierto, esa quimioterapia es muy importante, uno podría pensar, ¿tendrá el mismo efecto la quimioterapia que la quimioterapia cuando yo me siento con ella a hablar de la historia, a contar y a manejar esa parte emocional y a hacerme amigo del paciente y a sacar y que ella entienda cuál es el aprendizaje que tiene que tener con ese niño, que tal vez va a ser la felicidad, ahora podría ser entre comillas el problema y después va a ser el compañero del resto de la vida de ella? Entender todo ese proceso. Es decir, hay dos tipos de quimio. La que yo le hago con el fármaco o la que yo le hago a través de la palabra, de las manos, de terapias naturales, biológicas y demás. Pero entonces hablemos cómo ese concepto emocional la llevó a eso, pero también cómo ese concepto terapéutico emocional la puede ayudar a salir de esto. Esto es un poco de lo que se llama la psiconeuroinmunoendocrinología. La neuroinmuno, que el problema de ella inmuno, endocrinología, para que entendamos que esto también puede ser otra ayuda terapéutica. Doctor Javier Rodríguez. Compartiendo lo de todos los compañeros, todas las enfermedades crónicas y degenerativas tienen un nacimiento, tienen un contorno emocional. Yo les sugiero a ustedes, a los que tengan la oportunidad, hay un libro que se llama El origen emocional de las enfermedades, de Christian Fletcher. Todas este tipo de enfermedades crónicas, degenerativas, vienen con un comportamiento emocional. En el caso de la paciente de hoy, observamos pues su cuadro emocional. En el cerebro hay una estructura denominada área de Broca, está en cierta parte en el cerebro, que graba y pone la impresión de toda emoción que se tenga durante la vida. Es muy posible que esa impresión que ella tuvo con su hijo, en su acontecer, quedó grabada en esa área del cerebro. Pero el cerebro es maravilloso y tiene la capacidad de borrarlo o irlo destruyendo. Pero en algunos pacientes, unas estructuras que nunca se han estudiado muy bien, que son las microglías y los astrocitos, son los que eliminan todas las sustancias nocivas que entran al cerebro. Es muy posible que en el caso de ella no las haya eliminado. Y este tipo de situación que impregnó allá hace que ciertos receptores en el cerebro no se acomoden y empieza a hacer la alteración inmunológica que está presentando la paciente.
Venga, doctor Fernando, bien pueda, perdónenos, aquí nos atravesamos y acá y nos hace la Es que yo pregunta. quiero, ahorita que el doctor se refería a eso, entonces, según eso, lo que usted dice, esta paciente, no, el mismo hecho pudo haber desencadenado otra enfermedad en otro paciente, que no necesariamente tiene que ser lupus, o sea, un conflicto como el que usted relata dentro de esta paciente pudo haber desencadenado una enfermedad diferente en otra persona bajo esas circunstancias. En los estudios está demostrado que cualquier alteración emocional que impregne, que quede grabada y que en muchos pacientes pues somos individuales, muchos tienen la capacidad de hacer la depuración de esa emoción. Esta emoción quedó impregnada y entonces es donde realmente la altera. Le puede haber dado lupus, le puede dar cualquier otra enfermedad autoinmune. Bueno, entonces a ella le quedó grabada en el área de Broca, ella se levanta y ya tiene 2 grabaciones, mi niño y mi lupus que no tiene cura, porque ella ya la codificaron para eso. Entonces a esa, pues imagínese ya uno levantarse con que tengo una enfermedad que no tengo cura y fuera de eso, pues tengo mi hijo que ya es el que le tocó y le toca enfrentar eso. Así como le llegó ese código, a ella se le pueden hacer ciertas terapias desde la programación neurolingüística, psicoterapia, desde la hipnosis, desde las terapias con láser, para ir a esa área cerebral y descodificar ello y empezar a estimularle el sistema inmunológico desde su propio cuerpo, desde su propio problema. Claro, doctor, perfecto. Con todas las ayudas que nosotros tenemos acá en el Parque de la Salud, con las ayudas psicológicas, con las ayudas terapéuticas, con las ayudas para tratar también la sintomatología, con el ozono, con la apiterapia, con los nuevos medicamentos a base de cannabidiol que entran y ocupan receptores cerebrales en el cerebro, van barriendo esa área que está impregnada. O sea que en un conjunto mayoritario como es el que tiene el Parque del Azul, se le puede dar magníficas soluciones a la paciente. Aquí seguimos. Porque es que precisamente lo que el médico y en la EPS lo hicieron, ¿cierto? O sea, lo que pasa es que uno debe actuar desde principios que son muy diferentes. O sea, el médico nunca va a hacerle daño a un paciente. O sea, el médico cuando está actuando y cuando lo está haciendo con un paciente nunca va a hacer una cosa de mala fe y nunca va a actuar contra un paciente. Definitivamente ya la ciencia médica alopática está entrando dentro de este campo. Es más, a ella la enviaron donde el psiquiatra. Lo que pasa es que ese concepto de psiquiatría ha cambiado, ¿cierto? Y lo que va a hacer el psiquiatra, como no tiene tiempo de verla a ella, de sentarse a escucharle todo el cuento de ella, porque él tiene que atender 50, 100 pacientes y fuera de eso, pues tiene una consulta retrasada de 6, 7 meses, pues no va a tener tiempo de escucharla. Entonces lo único que va a hacer es mandarle más medicamentos que pues terminan intoxicándola, pero ya la ciencia como tal reconoce que hay una parte mental de psiconeuroinmunoendocrinología, como decía el doctor Rojas, que está afectando a esta paciente y es muy importante manejar esta parte mental, pero desde otro punto de vista, ya no con medicamentos psiquiátricos que van a ponerla mal nuevamente. Bueno, doctor Germán, usted nos disculpa, nos atravesamos en cámara y tal, pero esto lo queremos hacer así, de una manera humana. Esto es lo que vemos, esto es lo que queremos compartir y nosotros queremos llegar, así como lo hizo nuestra paciente desde su corazón, llegar a todos ustedes con conceptos no míos. Este programa no es del doctor Rojas, esto es de un grupo de médicos, muchos que me acompañan, para que cada uno tenga sus opiniones, doctor Germán. Bueno, como para concluir un poco y qué estarán pensando los televidentes, bueno, ¿cómo van a tratar a esta paciente? Entonces, que era una pregunta de los asistentes acá. Es interdisciplinario. Hay 2 palabras importantes que hubo dentro del programa, que la dijo el doctor Fernando Calvo, que es los falsos positivos. Nuestra paciente perdió el reconocimiento, perdió su autorreconocimiento y ese programa de que hablaban que se había instalado en esas estructuras cerebrales, previamente en ella, como dice el doctor Hammer, hay un programa biológico especial en ella que hace que su enfermedad se vaya hacia un lupus.
como en otra persona hacia un cáncer, y que ese cáncer sea del lado derecho o del lado izquierdo. Por ejemplo, un cáncer de mama puede ser al lado derecho o al lado izquierdo, dependiendo del programa biológico que tenga instalado esa persona, de acuerdo a sus patrones con respecto al papá, a la mamá, al hijo, al tío, ¿sí? En este caso, entonces, en ella es el hijo, y se fue a su sistema inmunológico. Entonces, el tratamiento debe ser modulando desde los productos biológicos que tenemos y originando en ella un nuevo autorreconocimiento para borrar ese programa que tiene instalado en sus estructuras cerebrales. Finalmente quiero cerrar este programa diciendo que nosotros los médicos, y me incluyo, a veces hacemos mucho daño cuando nos aventuramos a hacer un diagnóstico, o lo que es peor, a entrar a darle un diagnóstico a una persona que no ha estudiado medicina, que se va a ir a estudiarlo en un computador o con la gente de la calle, y esto lo va a condicionar para de pronto complicar más su cuadro clínico. En la Biblia hay una palabra muy linda que dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y sabe qué le dijeron a ella? Y el verbo se hizo carne, no tiene cura. Yo creo que nosotros no podemos cerrarle las esperanzas al paciente, porque qué pena que el día de mañana esta mujer se alivie. Entonces, ¿cómo quedo yo como médico? Y con cualquier otra cosa se alivió. Cada persona es individual, todo depende de las emociones. Quiero cerrar este programa haciendo una reflexión a todos ustedes. ¿Ustedes creen que el problema de ella es el lupus? ¿O el problema de ella es todo ese contexto emocional, familiar, laboral, económico, esa incertidumbre de vida? ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Y ahora qué va a pasar con mi lupus? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender que hay que conocer lo positivo de la enfermedad, enfrentarme a la enfermedad desde el alma, desde el amor, desde lo coherente, desde lo emocional, para así uno poder llegar, así como ese sistema inmunológico lo atacó, a poderlo ayudar a controlar. Porque tenemos muchos pacientes con el mismo diagnóstico y están súper bien. A todos ustedes, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Felicidades. La página web